Bueno, nuestro protagonista de hoy llegó a Zaragoza en 1983, un poco después del suceso que narra en su última novela. Hablamos de Miguel Mena y de Moncayo Estrés, una novela que viaja en el tiempo hasta el secuestro del doctor Julio Iglesias Puga en Trasmoz, tras haber sido secuestrado por un comando de ETA en Madrid. Y para charlar sobre esta novela nos acompaña nuestro colaborador Juan Luis Saldaña. Muy buenos días. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Y también el protagonista, Miguel Mena. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Raquel. Buenos días. Bueno, Moncayo Estrés, pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque si algo no provoca es estrés, provoca más risas que otra cosa. Cuéntanos cómo es posible que en un entorno natural y sosegado como es el Moncayo haya alguien que sufra estrés. Bueno, esta novela es una comedia, efectivamente pretende divertir, pero parte de un hecho que es una tragedia de alguna manera. Bueno, de alguna manera, yo eso no lo quiero disimular. Un secuestro siempre es una tragedia, que quede claro, para el rehén y para sus familias. Lo que pasa es que esto que ocurrió, como bien dices, hace ya tantos años, hace 43 años, fue breve el secuestro, se solucionó bien y tenía, visto con el tiempo, elementos ciertamente cómicos, como ese estrés que yo le atribuyo sobre todo a un personaje que fue un joven de ese pueblo, de Trasmoz, que tenía solo 22 años y que acabó implicado en el secuestro, acabó en un comando de ETA y secuestrando al padre del cantante más famoso, no ya de España, sino prácticamente de medio mundo. Entonces el estrés, como tú bien dices, el Moncayo es un lugar muy relajado, muy relajante. Sin embargo, en aquellos primeros días de 1982 se convirtió en otra cosa, convirtió ¿no? en una cosa pues de mucho estrés, de mucha tensión. Sí. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Juan Luis. En Trasmoz, que tú estás mucho por allí, se lleva esto con cierto sigilo, ¿no? Con cierto pudor. ¿Qué se cuenta? Y es verdad que alguna vez has contado tú que te han dicho, mira, esos son los que estuvieron implicados en el secuestro. ¿Siguen estando por allí? ¿Cómo se vive la cosa por allá? A ver, hay personas de Trasmoz a las que francamente no les gusta que se hable de esto. Esto es así. Yo también lo que digo es que yo recuerdo que hace 40 o 50 años en Trasmoz no les gustaba que les hablasen. Mira, el pueblo de las brujas, que popularizó Gustavo Adolfo Bécquer, y ahora se hace una fiesta de la brujería. No quiero decir que se vaya a hacer una fiesta del secuestro de Papuchi en absoluto, pero sí que yo creo que con el tiempo, pues como afortunadamente, recalco, fue breve, acabó bien y tiene algunos elementos cómicos, pues quedará como una anécdota para el pueblo. Pero todavía hay personas mayores que lo viven como que fue algo muy traumático. Claro, imaginaos los GEO asaltando el pueblo, explosiones por la noche para liberar al rehén. Hay gente que vivía muy cerca de donde estaba secuestrado el padre de Julio Iglesias y que no se le ha olvidado la tensión y el miedo y el shock que vivieron entonces. Y yo lo comprendo y lo respeto. Claro. Bueno, Miguel, te hemos preparado algo que seguro recuerdas muy bien. Vamos a volver en imagen gracias al archivo de Televisión Española a aquellos días de diciembre de 1981 y enero de 1982. El doctor Iglesias Puga fue secuestrado en Madrid cuando acudía a una entrevista con unos falsos periodistas alemanes. Viajaron hasta Trasmoz. Hasta allí se habían trasladado años antes una familia bilbaína con su hija. Se trata del único comando familiar de la historia de ETA. En esta localidad zaragozana permaneció secuestrado durante 3 semanas hasta que fue liberado por la policía. Escuchamos a 2 vecinos, uno que vivía frente a la casa donde estuvo retenido y a la telefonista que facilitó al doctor su primera llamada con el exterior. Y habitaban aquí el padre, una chica y un chico de pueblo que festejaba con ella. ¿Qué edad tendrían? Su padre tendría unos 45 años, creo, por ahí. Y la chica que tuviera 21 y el chico de aquí unos 25. ¿Y tenían acento vasco? No, yo los veía normal, oiga. ¿Y qué decía el doctor Iglesias? Pues no he podido comprender que estaba muy contento a la policía, que muchas gracias, y que le dijera a su hijo Julito que estaba bien. ¿Usted ha hablado con él? Pues sí. ¿Cuál ha sido la conversación? Le he dicho que me había alegrado mucho, me ha dado un beso, se lo he devuelto, y me ha dicho, hijita, ¿no sabías que yo estaba tan cerca? Le he dicho que no, porque digo, ¿cómo comprende que si lo hubiera sabido me hubiera aguantado de que estuviera tanto tiempo detenido? Bueno, el hijo del doctor Iglesias, el cantante Julio Iglesias, vivía en Miami cuando sucedió todo y fue criticado por no haber vuelto a España. Escuchamos ahora cómo explicó que su vuelta podía poner en peligro a su padre y escuchamos también al doctor Iglesias justo antes de viajar a Miami con su hijo tras su secuestro.
Podía introducir muchísimas especulaciones y que podía peligrar la vida del padre. Ante esa respuesta de seguridad, pues yo, por supuesto, me quedé en mi casa, me quedé en mi habitación. Y que gracias a la policía estoy vivo y que volveré a España para morir en España y vivir en España. Muchas gracias. Venga, se acabó ya. Un lujo, ¿no?, poder contar Qué bueno. con esas imágenes. Que hay de real y de ficción en esta novela, en Moncayo Estrés? Bueno, lo real es el hecho del secuestro y el personaje del doctor Julio Iglesias. Muchas de las cosas que dice lo he sacado de sus memorias. Él escribió unas memorias que se llamaban Voluntad de Hierro y era un hombre, la verdad, con un cierto punto cómico, por decirlo de alguna manera. Yo creo que muchos televidentes lo recordarán, y en esas memorias dice cosas que suenan bastante divertidas. Entonces lo más real que hay son esas reflexiones que hace él, que hizo en sus memorias. El resto he metido en el Moncayo. Es un lugar con una cierta magia, donde pasan cosas extrañas y se mueven personajes peculiares, porque por aquella época ya era dueño del castillo de Trasmoz Manuel Jalón, el inventor de la fregona, que también aparece como personaje en la novela. Entonces he metido historias que han ocurrido en diferentes momentos del Moncayo, las he metido todas en esas 3 semanas, y entonces ya los personajes, salvo Julio Iglesias, son todos de ficción. Miguel, ¿recordabas tú esas imágenes que acabamos de ver? La verdad es que no las recordaba, y Ana Mari, la telefonista, vive todavía, vive en Trasmoz. El otro vecino, que era justo vecino de enfrente, vive su mujer, y ellos sí que son de los que, claro, imaginaos, viven justo enfrente de donde sucedió aquello, cuando digo enfrente, a 8 o 10 metros, es decir, al otro lado de la calle, y para ellos fue muy traumático, y la verdad es que estas imágenes yo no las recordaba. ¿Has metido algún personaje también que nos suena a los que te hemos seguido en tu carrera, y por ahí algún quesero? Y explícanos un poco esto, y luego también te has desmelenado un poco hacia la parte más sensual, más... ya en la presentación pusiste a Melero a leer. ¿Por qué? Cuéntanos un poco esto. Que yo me desmelene tiene mucho mérito a estas alturas. Bueno, como os decía, la quesería no existía en los años 80 en Trasmoz, pero se creó a principios de los 2000. Yo tengo mucha relación con los queseros de Trasmoz. Uno de ellos fue colaborador en mi programa en la radio. Gran artista. Me hacía mucha gracia que, aparte de los quesos, hacían representaciones teatrales muy divertidas. Entonces yo esos personajes no los podía desaprovechar, y he metido unos queseros pues a Van la Letra antes de tiempo, ¿no?, ahí. Entonces, como te digo, he cogido cosas que no estaban. Y luego es verdad que hay un par de pasajes eróticos, no pornográficos, que tienes razón, Juan Luis. Nunca en mis libros, y este hace el número 24, había metido pasajes de este tipo, pero vuelvo a insistir, un poco de erotismo, para que tenga un poco de... también visto desde el lado cómico. Bueno, siguiendo la estela de Bendita Calamidad, que por cierto está de aniversario, ¿no?, cumple 30 años, ¿cuál es la historia de la que más orgulloso te sientes de todas las que has escrito? Pues yo le tengo mucho cariño a Bendita Calamidad. Hoy vamos a presentar el libro en Tarazona, esta tarde a las 7 de la tarde, y hoy se cumplen 30 años de presentar Bendita Calamidad en Tarazona. Fue mi primer libro ambientado en el Moncayo, luego he escrito también Alerta Becker, 1863 pasos, que hablan también de aquella zona, y ahora, por supuesto, Moncayo Estrés. Pero cómo no estarle agradecido a Bendita Calamidad, si es un libro que, mira, la semana que viene todavía voy a ir a un instituto donde lo están leyendo ahora, y hace 30 años que estoy yendo a institutos donde lo leen. Yo le tengo mucho cariño, es una comedia, y de hecho Moncayo Estrés es una manera de recordar Bendita Calamidad. Para mí es un libro al que le tengo un cariño enorme, claro. Bendita Calamidad, que por cierto fue llevada a los cines, ¿no?, por Gaizka Urresti. Sí. No sé si crees que esta novela tiene también potencial para acabar en la gran pantalla. Algunos amigos me han dicho eso, pero yo hay una cosa que siempre digo, y quiero que los espectadores lo tengan claro: escribir solo te ocupa el tiempo, no tiene gasto. Hacer cine es carísimo, es un esfuerzo tan grande. El cine implica a muchísimas personas, no solo al director, a un equipo muy grande, y escribir es una tarea más bien solitaria y muy económica, o sea que ojalá, pero el cine es muy caro. Bueno, quizá Gaizka se anime, te llame y oye... Bueno, ya hemos hecho un par de cosas juntos, o sea que la tercera no estaría mal. Sí. Habría que contar también con Julio Iglesias, de verdad. Oye, los que te hemos seguido en la radio con aquellos programas que a mí siempre me han maravillado, la medición de la escaleta, cuando me tocó entrar, entrabas ahí 14 y salías ahí 17, y digo que eso es magistral. Ahora estás haciendo el rescate emocional en la Cadiera de Aragón Radio. Sí. ¿Que echas de menos ese pulso de la radio, y cómo lo estás llevando a ser colaborador?
Es diferente ser colaborador a tener que controlar tú los tiempos. Yo ahí me dejo llevar por Óscar y Óscar Vegas fue becario conmigo. O sea, yo le conocí pues eso, cuando estaba estudiando periodismo él y me hace una ilusión enorme que ahora sea mi jefe en antena en Aragón Radio y lo disfruto mucho. Yo disfruto mucho en la radio. Yo me considero siempre una persona de radio, de hecho la televisión me impone mucho y para mí haber trabajado en lo que me gustaba es maravilloso. Pero también he de decir que claro, pues ya aquello acabó y la radio también tiene una tensión, una viveza, un estar pendiente, como tú lo dices, Juan Luis, del reloj, que ahora agradezco mucho no tener que estar pendiente de esas cosas. Y de alguna manera el haber estado tan ligado a esa actualidad, a esos sucesos, me imagino que te ha inspirado, ¿no? Sí, También mucho. Sí, de hecho tengo alguna otra novela, Días sin tregua, que también está inspirada en un secuestro que ocurrió en Aragón, en el de Kini. Hay gente que me pregunta que por qué me interesan tanto los secuestros. Es que aquí en Aragón hubo dos y muy peculiares, el de Kini, que fue secuestrado en Barcelona, pero estuvo encerrado en Zaragoza, y el del doctor Julio Iglesias. Entonces, quizá por eso, Bendita Calamidad era también un secuestro, pero era todo ficción, ahí estaba todo inventado. Pero sí que la actualidad, tarde o temprano hay cosas que van saliendo en los libros. ¿Y ya te ronda alguna otra idea por la cabeza? Pues ahora voy a hacer un libro sobre un grupo de música, lo puedo anticipar, sobre Los Mestizos, el primer grupo de rock de los 80 en Aragón que grabó un disco, Los Mestizos de Huesca. Y estamos trabajando en hacer un libro, estoy en contacto con ellos, con los 5 componentes, parte de mi amistad con Juanjo Javierre, el cantante que fue de Los Mestizos, compositor de bandas sonoras, y estoy hablando de los 80, ¿no? Que para mí es mi juventud, es mi época. Le decía a Juan Luis, tú eres indie, yo soy de la movida, ¿no? Y esa época me apetece mucho recordarla también. La viví muy intensamente musicalmente y la vamos a recordar un poco. Bueno, pues esperaremos para poder leerlo también. Miguel Mena, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Raquel, muchísimas gracias. Y nosotros con música nos quedamos, les hablamos ahora.